Que la gracia de Dios siempre los inunde a cada uno de ustedes, oyentes de nuestros programas. Estás en este momento escuchando uno de los audios que nuestra comunidad Shekinah de la Misericordia realiza los días miércoles en horas de la noche, cuando nos reunimos en la Asamblea Internacional. Somos una comunidad católica que buscamos la restauración de nuestras vidas, nuestra vida familiar en especial, bajo un principio fundamental: que nosotros somos hijos de Dios y que queremos vivir bajo ese principio, buscando siempre la cobertura del Señor. Por eso se llama Shekinah, porque Shekinah es presencia viva de Dios, lo mismo que es la gracia, y queremos buscar la santidad bajo dos principios inspiradores: uno, tener a Dios en nuestra mente y en nuestro corazón permanentemente, y dos, saber que todo pasa para bien. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muy bien. ¿Cómo ser misioneros o por qué uno tiene que ser misioneros? ¿Qué implica la misión? ¿Qué implica que nosotros seamos unas personas llamadas al servicio del Señor? ¿Qué implica uno estar dispuestos a servir? A mí me llama la atención que cuando nosotros en nuestra comunidad les decimos a las personas que realmente, como somos misioneros, y en nuestra comunidad si alguien está de pronto apoyando, hace parte de esa misión o de ese carisma, pues necesariamente algún día lo va a estar llamando el Señor. Y sobre todo en estos momentos de tanta crisis, de tanto conflicto, de tantas situaciones tan complejas que hay en la vida, pues necesariamente el Señor siempre nos va a estar llamando para ir a la viña. Hay un pasaje bíblico muy bonito donde manda a dos hijos, el viñador lo envía a su viñedo, y entonces uno dice sí voy, y el otro dice yo no voy. Y resultó que el que dijo que sí iba no fue, y el que dijo que no iba se arrepintió y después le dijo al papá que él iba al viñedo, o sea, a trabajar allí en el viñedo. Es lo mismo que nos pasa a nosotros con respecto a nuestro llamado. El Señor hace un llamado, y en especial en estas épocas de conflicto, en épocas de crisis, en épocas de situaciones difíciles, Él nos llama. Y a veces nosotros no creemos que estamos siendo llamados para ser esos misioneros, o sea, llevar la misión, llevar el encargo, ser esos abanderados del Señor. No nos sentimos como tal. Cuando mi Jesús asciende al cielo, se dio algo muy particular, porque cuando Él asciende, Él hace la gran comisión, o sea, los comisiona, los encarga, los pone como embajadores a los discípulos para que lleven la buena noticia de que hay un reino diferente al que tenemos en el mundo, que hay un reino diferente al que se nos ofrece, y les dio a cada uno de sus discípulos también unas herramientas para que la gente creyera, que eran los milagros, sanidad, liberaciones, restauraciones. Eso fue lo que dio a los discípulos. Entonces, cuando uno tiene un llamado, necesariamente tiene esas herramientas, y a veces se duda de que somos llamados. A mí me sorprende mucho, por ejemplo, cómo en nuestra comunidad se han dado tantas situaciones tan bonitas de los llamados que hace el Señor. Empezando primero por nuestro testimonio, de que sin nosotros estar buscando ser misioneros, sin estarlo deseando como tal en nuestro corazón, el Señor nos venía preparando con el trabajo que hacíamos con los terciarios capuchinos en las casas de reeducación, y de igual manera también nos fue preparando en la misma vida con tantos conflictos que tuvimos en nuestra vida personal y en nuestra vida de pareja, incluyendo con nuestros hijos, si ustedes han escuchado nuestro testimonio, porque no fue nada fácil, unos conflictos fuertes. Y esa fue la mejor universidad, más que ser psicólogos, porque nosotros somos psicólogos, pero les aseguro que lo que aprendimos en la universidad, yo creo que de eso no aplicamos muy poco, porque nosotros estudiamos primero en una universidad comunista. Entonces, no creo que lo que realmente estamos aplicando sea simplemente por lo que nos enseñaron en la universidad. El Señor nos fue preparando toda la vida precisamente para ser misioneros.
Y curiosamente también dentro de la comunidad empezamos nosotros como esposos a llevar la palabra del Señor, y ahora quiero compartirles con todos ustedes a mí algo que me parece muy hermoso, de cómo incluso nos llaman de otros sitios para hacer otras obras maravillosas, como bien los radioteatros de María Valtorta, que a mí me parecen tan hermosos. María Valtorta siempre me ha fascinado porque los franciscanos menores renovados me la dieron a conocer, y el padre de Fortea, allí en España, él incluso apoya mucho la lectura de los audios de toda la obra de María Valtorta, el Evangelio como me fue revelado, que es espectacular. Y pues yo he sido un apasionado desde que los franciscanos menores renovados me ofrecieron esa obra para que yo estudiara, me formara, y curiosamente pues conocí a unas personas maravillosas en Argentina y me hice amigo de ellos, y la intención es también ser unos mensajeros de esa obra tan espectacular que llevan 4 años haciéndola, y pues he tratado de difundirla, incluso en nuestros seminarios la he implementado. Entonces nos hicimos muy buenos amigos allí con el equipo de Mauricio, allí en Argentina, que hacen los radioteatros María Valtorta, que se los recomiendo los escuchen allí en YouTube. Y entonces, curiosamente, en estos días me llama y me dice que si es posible que nosotros podamos participar como comunidad. A mí me parece espectacular cómo el Señor poco a poco va a uno volviéndolo cada vez más misionero. Y a mis hermanos en comunidad les invité, especial porque necesita voces masculinas, los invité a que participaran, y ellos pues muy contentos y agradecidos por el Señor porque los colocó a esa obra tan maravillosa. Eso es lo que hace el Señor cuando uno tiene un corazón dispuesto para servir, cuando uno tiene un corazón dispuesto para ser misionero. Y pienso que eso es lo que tenemos que nosotros en estas épocas de tanto miedo, de tanto terror, de tanta angustia, de donde noticias solamente se escuchan de muertes y de muertes por todo lado, en todo el mundo, podemos decir: yo quiero ser un mensajero del amor de Dios, quiero ser un misionero. ¿Tú qué dices con respecto a eso, Moni? Definitivamente sí nos debemos preparar. O sea, hay una situación bien interesante, y es que o sea, Dios nos manda al mundo, sí es cierto, nos da unas bendiciones. O sea, mandó a una Adán y una Eva con unas bendiciones. Desafortunadamente decidieron por lo contrario a Dios, por desobedecer, por irse pues a ver que eran mejores de pronto que Dios. Pero Él tenía un plan, o sea, un plan que era no solamente que la naturaleza alabara a Dios, sino que toda la creación alabara a Dios, y nosotros también somos creación de Dios. Y la idea era que también amáramos, y solamente amarlo a Él significaría tener la bendición, además de tener la compañía de personas junto a nosotros, o si no hubiera creado la pareja, ¿no? El problema es que por las cosas de nuestras intenciones de la carne, nos hemos alejado bastante del propósito de Dios, que es realmente servirle con amor. De verdad, darnos cuenta de que en estos tiempos lo que el Señor quiere es volver a recuperar a todos sus hijos. Pero para recuperar a sus hijos se necesita gente valiente, gente dispuesta, que tenga en su corazón el deseo de servirle. ¿Y servirle cómo? Hablando de lo que Él hizo en la vida de cada uno de nosotros. Porque eso es lo que el Señor quiere, que cada uno de nosotros hable del cómo obró Él con nuestras vidas para que nosotros fuéramos cambiados. Entonces, a veces lo que sentimos miedo es pensando que de pronto lo que nosotros hemos vivido no sea tan importante ni vaya a impactar a los demás, pero si nos damos cuenta todos los días nosotros estamos recibiendo bendiciones. Él espera que de esas bendiciones nosotros de verdad lo único es que seamos agradecidos, y que dentro de ese agradecimiento podamos compartirle a otros para que ellos también, desde esa experiencia del agradecimiento, de la experiencia de darnos cuenta de las bendiciones, de verdad nos vayamos acercando a Dios. Es parte del proceso de la misión. Es que la misión es simplemente hablar de Dios. No es que tengas que
tengas que abandonar a todo el mundo ni nada de esas cosas. No, a veces la misión es solo tu casa. De todos los apóstoles, de los 12 discípulos que Jesús formó, ¿cuántos fueron los que fueron a recorrer el mundo? ¿Y de cuántos habla la Biblia? O sea, ¿cuántos libros están escritos por parte de ellos? No se hablan de algunos. Se hablan de los que están aceptados en la Biblia. De los otros no se habla básicamente, sino lo que se dio en Hechos de los Apóstoles. Pero ellos les aseguro que hicieron una misión. Esa misión de pronto no fue tan nombrada, pero hicieron algo. Y Dios lo que quiere es que no nos quedemos quietos, sino que hagamos una misión que es precisamente evangelizar. ¿Y qué es evangelizar? Evangelizar es hablar de las buenas nuevas de nuestro Rey. ¿Qué son las buenas nuevas de nuestro Rey? Que Él nos está dando la oportunidad. O sea, cuando Jesús llega a la tierra, nos da la oportunidad de nuestra salvación. O sea, Él nos abrió un camino para volver a la casa del Padre, ser salvos y estar en la bendición. O sea, recibir esos regalos que Dios le dio inicialmente a Adán y Eva. No solamente es para que los disfrutemos en la otra vida, cuando ya no estemos acá, no. Sino para que, teniendo conciencia de quiénes somos en la tierra, podamos realmente vivir como hijos de Dios, actuar como hijos del Rey y de acuerdo con eso recibir las bendiciones de Dios. Y sobre todo que la mejor manera de expresarlo es con el testimonio. A veces dudamos tanto que a veces estamos como tan encuadrados con algunas ideas y realmente Dios a uno lo utiliza de muchas maneras muy particulares. Y el Señor tiene su forma de hablar tan particular, tiene su forma de expresar su necesidad de lo que necesita el pueblo, el de expresar. Él tiene su necesidad de querer enseñar a su pueblo, a sus hijos amados, y utiliza los medios más sencillos, medios que a veces uno cree que tiene que ser así y a uno le cambia los discursos constantemente. Entonces eso es lo maravilloso de cuando uno está simplemente dispuesto a que lo que el Señor quiera hablar y lo que el Señor quiera decir. ¿Tienes un llamado? Sí, tú tienes un llamado especial. Un llamado y no tienes que tener temor de ese llamado. Porque a veces dudamos de ese llamado. Porque nos encajonamos, nos aferramos a cosas del pasado, nos aferramos a ideas preconcebidas y no cambiamos nuestra manera de pensar como está escrito en Romanos 12:2. Cambia esa mente de pollo, cambia esa manera de pensar para que así cambie nuestra manera de vivir. Y cuando cambiamos nuestra manera de pensar, empezamos a ver la maravillosa majestad de nuestro Padre Dios, que es su sublime y perfecta voluntad. Eso dice la palabra en Romanos 12:2. No vivas ya según los criterios del tiempo presente, sino que por el contrario cambia esa manera de pensar. Tienes un llamado a ser misionero. Lo tienes, ya está en ti, porque la mejor universidad que tú estás vivenciando son tus problemas, tus dificultades, todo lo que has vivenciado en tu infancia, todo eso es la mejor universidad. No necesitas hacer cursos de coach, ni necesitas ser psicólogo, ni conferencista profesional integral. Te aseguro que muchos de estos profesionales solamente se dedican a enviar mensajes de nueva era, a traer mensajes que distorsionan, a estar simplemente pensando en productividades económicas, y realmente el Señor es el que forma, el Señor es el que habla, porque nosotros solamente somos una voz, porque Él es el que coloca palabras a través del Espíritu Santo. Tienes un llamado especial a ser ese mensajero del amor de Dios. Entonces no dudes de ello, no tengas temor de ello, sino que por el contrario empieza a actuar. Bien, Mónica decía que es llevar la palabra, la buena nueva, y la mejor vehículo, como siempre se ha expresado, es el testimonio. Las palabras se las lleva el viento, pero cuando tú tienes la palabra con tu testimonio, es una palabra que tiene un poder y una autoridad impresionante. Entonces, pero para tener ese testimonio, debes morir a ti mismo y dejar que Dios nazca y que Dios crezca en ti. Y sabes una cosa, Rafa, escuchaba precisamente que para que el Señor crezca en nosotros es necesario que el Espíritu de Dios nos lo muestre, o sea, que el Espíritu Santo nos revele
al mismo Señor Jesucristo, porque a veces nosotros queremos entender a Jesús y conocerlo y todo esto, pero no. Y para que nosotros podamos recibir el mensaje del Espíritu de Dios que está desde el principio de los siglos de la tierra, porque acuérdate, en Génesis 1 nomás empieza a decir, y el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de la tierra, ¿cierto? O sea, el Espíritu de Dios siempre se ha encontrado en la tierra, en nuestra historia. Y precisamente tenemos que pedirle que el Espíritu Santo nos revele ese nuestro Señor Jesucristo. Pero para que el Espíritu nos revele, nosotros sí nos tenemos que vaciar, nos tenemos que quitar todo lo que hay en nuestro corazón. Yo quedo asombrada cómo lo representan como una paloma, y es porque las aves de por sí son muy sensibles a los movimientos bruscos, a que alguien se le acerque rápidamente, cosas así. Y a veces el pecado es eso, o sea, es como ese impacto, porque estás rompiendo algo con lo que debería ser armonía, con lo que debería ser tranquilidad, paz, gozo, amor, paciencia, en fin, el fruto del Espíritu Santo. Pero cuando algo se sale de esa normalidad, el Espíritu Santo como que esa palomita sale corriendo, o sea, no se acerca. A veces el Espíritu Santo no se acerca a nosotros por esas palabras fuertes, por esas explosiones de mal genio, de pronto ese momento de pensar negativamente, bueno, tantas cosas que tenemos en el corazón. Y el Espíritu Santo está esperando que nosotros nos vaciemos de esas cosas del pasado. O sea, todo eso que hemos guardado, ese momentos de maltrato, esos momentos de un momento difícil que hayamos vivenciado, el dolor profundo que hayamos vivenciado, el recuerdo de una pérdida importante, etcétera, que el Señor quiere que nos vaciemos de eso para que pueda el Espíritu Santo venir y mostrarnos a nuestro Señor Jesucristo. Porque es que yo quedo asombrada, o sea, yo decía muchas cosas y yo decía, porque a veces uno estudiando tanto la palabra, a veces uno no logra comprender quién es Jesús. Y es porque si el Espíritu Santo no le revela a uno quién es Jesús, uno no se da cuenta qué es lo que vivenció Jesús y qué fue lo que Jesús hizo por nosotros. Y yo quedo asombrada porque, de verdad, o sea, solo cuando nosotros pedimos la presencia del Espíritu Santo, anhelamos la presencia del Espíritu Santo como se anhelaría el aire cuando tú estás bajo el agua. Cuando tú anhelas de esa manera al Espíritu Santo viene y te puede venir a enseñar y a recordar, pero es la persona más sensible, más delicada de la Santísima Trinidad. O sea, es la persona que más respeto deberíamos tenerle. Pero curiosamente es a la persona de la Trinidad que no tenemos en cuenta casi. Entonces, si nosotros pedimos que ese Espíritu Santo venga y nos revele quién es Jesús, qué fue lo que hizo Jesús, podemos darnos cuenta de que Él fue esa palabra de Dios, que se encarnó. O sea, haga de cuenta que tus palabras, cuando tú hablas, toman forma, toman un físico, o sea, toman movimiento, toman todo esto. Y es curioso, o sea, dicen que la palabra tiene poder y es por eso. O sea, cuando viene la palabra de Dios y se encarna, o sea, toma un cuerpo, toma una forma y empieza a caminar entre nosotros, nosotros podemos ver la palabra de Dios caminando, viviendo. Y esa palabra de Dios vino a enseñarnos a nosotros todo lo que deberíamos hacer como hijos de Dios. Y aprender a encarnar la palabra que es de Dios en nuestras vidas. El problema fue que nosotros hemos aprendido a encarnar las palabras de maldición. Por eso las palabras, cuando las decimos mal, cuando decimos, mi hijo, usted seguir juntándose con él va a terminar como un marihuanero, digamos, ¿qué es lo que sucede? Y nos damos cuenta que esa palabra se encarna y nuestro hijo empieza a ser consumidor de drogas.
Decimos tantas cosas de nuestros esposos que se encarna la palabra y nuestros esposos terminan haciendo todo lo que tú has dicho con tus palabras. Entonces, que tenemos que conocer a Jesús, sí, tenemos que conocerlo, porque Jesús es la palabra de Dios. Y esa palabra de Dios la debemos encarnar en nosotros, hacerla parte de nosotros, o sea, que tome forma en nuestra vida, o sea, que ya no sea Jesús el que nos hablan por fuera, sino que sea ese Jesús que vive en nosotros, como decía Pablo, cada vez muero yo más para que Cristo viva en mí, o sea, para que esa palabra se viva en nosotros, o sea, yo no vivo en mi espíritu, sino que es el Espíritu de Jesús viviendo en mi vida. Y entonces de esa manera, cuando el Espíritu de Dios vive en mi vida, empezamos a ser esos discípulos del Señor y esos enviados. ¿Me buscas por favor Isaías 52, mi amor? O 62. El Espíritu de Dios está 61. El Espíritu de Dios está sobre mí. Que se complementa con lo que tú estás diciendo, que al principio estaba el Espíritu moviéndose sobre las aguas. Y miren, yo quiero que escuchemos con atención este pasaje bíblico para que observen cómo cuando la palabra se encarna, como está diciendo Mónica, así con acentuadito, se encarna, ¿se lo dije bien? Se encarna en nosotros, entonces ya empezamos a ser esos verdaderos misioneros, porque es que nosotros no somos los que hablamos, es el Espíritu el que se encarga de dar la palabra y enseñar. Nosotros solamente somos unos instrumentos y Él es el experto en los cómo. ¿Por qué te angustia? Entonces, ¿cómo hacer las cosas? Déjalo que Él se mueva. Solamente tú dispón su corazón y ya se da. Entonces, ¿qué sucede cuando mi Jesús, cuando Él ya empieza a profesar su ministerio a los 30 años, cuando ya sale después del bautismo, y Él dice: hoy ya empieza realmente esta obra del Señor, se empieza a manifestar en la tierra. Y mira cuando llega a la sinagoga lo que dice tan hermoso, Moniquita. Dice Isaías 61 versículos 1 en adelante. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha consagrado, me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres, a aliviar a los afligidos, a anunciar libertad a los presos, libertad a los que están en la cárcel, a anunciar el año favorable del Señor, el día en que vuestro Dios nos vengará de nuestros enemigos. Y ahí sigue diciendo más. Sigue diciendo que es súper hermoso. Dice: me ha enviado a consolar a los tristes, a dar a los afligidos de Sión una corona en vez de ceniza, perfume de alegría en vez de llanto, cantos de alabanza en vez de desesperación. Los llamarán robles victoriosos, plantados por el Señor para mostrar su gloria. Sigue leyendo, mi amor, miren lo precioso. Se reconstruirán las viejas ruinas. ¿Sí ves? Se levantarán los edificios destruidos hace mucho. Se repararán las ciudades en ruinas. Los extranjeros se pondrán a cuidar los rebaños, los campos y los viñedos de ustedes. Imagínate lo que se te robaron. ¿Se te das cuenta? Mira. Y a ustedes los llamarán sacerdotes del Señor, siervos de nuestro Dios. Disfrutarán de la riqueza de las otras naciones y se adornarán con el esplendor de ellas. Y como mi pueblo ha tenido que sufrir doble porción de deshonra e insultos, por eso recibirá en su país doble porción de riquezas y gozará de eterna alegría. Porque el Señor ama la justicia y odia el odio, el robo y el crimen. Él les dará fielmente su recompensa y hará con ellos una alianza eterna. Sus descendientes serán famosos entre las naciones. Todos los que los vean reconocerán que son un pueblo que el Señor ha bendecido. Cómo me alegro en el Señor, me lleno de gozo en mi Dios, porque me ha brindado su salvación, me ha cubierto de victoria. Soy como un novio que se pone su corona,
o una novia que se adorna con sus joyas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y al final, ¿qué nos dice ese pasaje? Que tú eres el príncipe y la princesa más amada de Papá Dios. ¿Qué te parece? Entonces, ese Isaías 61, vale la pena que lo leas, porque esa es una promesa muy linda que a través de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Padre Dios nos regala, porque la herencia de nuestro Señor también es la herencia nuestra. Él nos la da cuando nosotros nos ponemos a su servicio y no nos quedamos callados. El silencio, recuerda, que es una forma en que Satanás emplea para que nosotros, una forma de que cuando tenemos que expresar, cuando tenemos que hablar, cuando tenemos que mostrar un testimonio, y el mal le dice, no actúes, quédate en silencio. Ese es el silencio satánico, porque el silencio puro, perfecto, es el de mi Madre María, cuando ella te dice, no hables, por prudencia. Pero Satanás te dice, no hables porque es que lo que tú vas a decir no tiene sentido. No actúes porque te van a rechazar. Además, ¿tú quién eres para poder hacer las cosas cuando otros sí lo pueden hacer? Entonces, cuando tú ya tienes un llamado, ese llamado vale la pena que tú lo pongas en práctica. Y no seas como ese que dice, voy, pero no vas. Sino que realmente si tú empiezas algo, termínalo, conclúyelo, así te critiquen, te juzguen, te vituperen, te rechacen, porque los primeros que te van a rechazar va a ser tu propia familia. Eso está escrito en la palabra. Entonces, por eso te digo, tú ya tienes un llamado. Tú eres un misionero. Tú que estás escuchando este programa, tú eres un misionero. Por algo te colocó Dios a escuchar este mensaje. Tú ya tienes un llamado. Y con ese llamado, Dios se va a empezar a utilizar. No te preocupes cómo lo vas a hacer, porque el cómo lo pone Dios. El experto en los cómo es el Espíritu Santo. Tú solamente dedícate a disponer tu corazón, que Él hace su obra. Y que ya estás preparado. En Colombia decimos un producto que tal vez no se conoce en el extranjero, que es el kumis. Nosotros decimos en Colombia más preparado que un kumis, decimos así en Colombia. Lo que quiere decir es que nosotros ya estamos preparados. Tú ya estás preparado. No necesitas hacer cursos profundos de teología o filosofía. No necesitas hacer cursos profundos de oración, sino necesitas hacer un curso profundo ¿en qué? En conocimiento de la palabra, y que la palabra, como dice mi esposa, se encarne en ti. Y si se encarna en ti, pues tú empiezas a hablar de ella, como estamos hablando, por ejemplo, de Isaías 61. Como estamos hablando de los dos jóvenes que uno dijo que sí y el otro dijo que no. Entonces tú tienes un llamado. Y para saber que ese llamado lo tienes, Dios ya te está hablando. Él te habla de muchas maneras. Te dice, ama a tu esposo. Ya tienes un llamado. Sé un mensajero del amor de Dios. Pero para ser mensajero del amor de Dios tienes que reencarnarte, dejar que el Señor se encarne en ti, que mi Madre María se encarne en ti, que tú te encarnes en mi Madre María. O sea, que tú empieces a experimentar cada vez más la presencia del Espíritu Santo, porque es el que hace la obra. ¿Qué crees, mi amor? Así es, el Espíritu Santo es el que hace la obra. Lo único que sí nos exigen es nuestro requisito, tener nuestro corazón limpio. Ese es el requisito. Y para que el corazón esté limpio es perdonar. Es perdonar, es pedir perdón, es perdonarnos a nosotros mismos. Es estar en la presencia del Señor de una forma donde yo quiera realmente conocerlo. No por lo que me dicen o porque es la obligatoriedad de la oración. No. El estar en la presencia de Dios es porque yo quiero realmente conocer quién es Él. O sea, yo quiero de verdad saber si eso que tanto dicen, de que se siente su abrazo, de que siente su presencia, es una realidad. Es poder hablarle, pero con conciencia. O sea, ¿qué significa? Pensando lo que tú estás diciendo, no repitiéndolo ahí simplemente por repeticiones. Mateo 6 nos lo dice claramente. No hay que hacer vanas repeticiones, no. Hay que orar con entendimiento. Como dice, cuando le decía a la samaritana, dice, llegará el tiempo en que se orará en espíritu y en verdad. Porque muchísimo tiempo hemos orado simplemente por repetir nomás. Hay que orar con el espíritu y de verdad, o sea, que lo que tú estés diciendo lo sientas, lo vivas, y para que puedas realmente conocer
y tener esa respuesta de ese ser tan hermoso que es nuestro Padre Dios, de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Porque es necesario que nosotros realmente los conozcamos. Es necesario que conozcamos el Espíritu Santo. Jesús tuvo que irse. Él vino a hacer una obra importante. Él vino a hacer una obra de redención. O sea, yo estaba haciendo ayer un pequeño ejercicio con la familia, con los niños, pues se tiene que hacer algo muy sencillo, porque los niños son de 5 añitos y el chiquitín de 3. Entonces hay que hacer ejercicios muy sencillitos. ¿Y cómo explicar qué es redención? Y a veces uno queda, yo anoche entendía muchísimo más y decía, ¿qué es redención? Entonces uno dice, bueno, sí, ¿qué es redención, no? De pronto, ¿qué? Me sacaron de algún lado, alguna cosa. Bueno, ellos de cada uno decía la postura, lo que consideraban que era redención, pero me di cuenta que no tenemos conciencia de qué es la redención. Y la redención es clara. Yo quedaba anoche explicándolo, yo creo que yo fui la más sorprendida más que ellos, porque yo decía, redención es cuando tú has sido esclavo, ¿sí? Y nosotros hemos sido esclavos del pecado, porque desde el vientre materno hemos sido concebidos en pecado, así lo mismo le dice la palabra, porque desde hace muchísimos años, cuando Adán y Eva llegaron al pecado, desafortunadamente esa fue la herencia nuestra. Fuimos concebidos en pecado y hemos vivido en el pecado, y la palabra lo dice, mentiroso le decimos a Dios si decimos que no pecamos todos los días. Y todos los días nosotros estamos pecando. Eso quiere decir, hemos sido esclavos del pecado y ni nos damos cuenta. Creemos que todos estamos muy bien, pero eso es una gran mentira. ¿Y qué fue lo que hizo el mal? El mal dijo, toda esta humanidad es mía, ya es mía. Estuvieron de acuerdo y se vinieron conmigo y pues son mis esclavos. ¿Usted quiere comprar a la humanidad?, le dijo a Dios. ¿Usted quiere tener la humanidad suya? Pues muy sencillo. Deme a alguien que pague con su propia sangre, pero una sangre que sea perfecta. Será de la única forma. Ese fue el dinero que tenía que pagar Dios. Esa fue la forma como Dios podía rescatar la humanidad. ¿Y saben qué fue lo que hizo Dios? O sea, la redención significa que tú compras a un esclavo y le das la posibilidad, al ya comprarlo, de darle su libertad. Ya el esclavo, que ya en ese momento se convierte en libre, decide si se queda contigo o no. Eso es tu decisión. Ese es el libre albedrío que Dios siempre nos ha respetado. Es siempre. El diablo no nos respeta el libre albedrío. Entonces, ¿qué es lo que sucede? El mal le puso esa condición a Dios y Dios dijo, listo, alguien va a hacer esa misión. Y esa misión fue su propio hijo. Él iba a entregar esa sangre perfecta y pura. Tenía que conservarse en esa condición humana, en pureza, para poder pagar por nosotros todos quienes éramos esclavos. Todos. ¿Y qué fue lo que sucedió? Jesús, en su voluntad hizo eso. Y entregó su sangre. Por eso no se quedó con una sola gota de sangre. La última gota de sangre la derrama cuando le es traspasado su corazón. O sea, realmente ese hombre se desangró totalmente. Cuando nosotros tenemos anemia, nosotros sufrimos unas debilidades, enfermedades y demás. Pero Jesús, completamente toda su sangre la derrama. ¿Por qué? Porque no podía quedarse con nada, porque ese era el dinero con el que Dios nuestro Padre, nos iba a comprar. Y Jesús lo logra, nos compró. Y Dios en su gran bondad nos da la libertad. O sea, Él es la puerta de entrada. Jesús es la puerta de entrada. Pero Dios nos compró y nos dijo, ya ustedes son libres. Ustedes deciden si por voluntad me quieren recibir, me quieren seguir, quieren venir a mi casa. Ustedes deben hacer lo que mi hijo les diga. Ustedes deben amarlo a Él y seguirlo a Él. Él les va a decir cómo.
pero es tu decisión seguir a Jesús. O si no, pues sigue en el mundo donde estás, pero la puerta de la bendición está abierta ya. Ya está abierta. Tú decides si pasas esa puerta de bendición o te quedas en el mundo de oscuridad. Y ahí es donde nosotros hemos venido fallando hace muchísimos tiempos, porque eso no nos lo han enseñado desde antes de esa manera. Entonces nosotros simplemente lo tomamos muy suave, entramos en el pecado, en el mundo, en la lujuria, en los vicios, en las depresiones, en las ansiedades, en todas las problemáticas que nos está generando el mundo, porque hay que ser demasiado prudente y no exigirle a la gente que hay que buscar la salvación. No le estamos enseñando a nuestros hijos que hay unas normas que nos están llevando a perdición si no cumplimos esas normas, si rompemos esas normas. Pero estamos tan tranquilos que no nos damos cuenta de que la puerta sí está abierta y la puerta es Jesús. Pero yo tengo que decidirme, y si yo me quiero salvar y si yo quiero que mis hijos se salven, yo tengo que tomar decisiones muy claras de enseñar quién es Jesús y permitir que mi familia realmente acepte a Jesús en su corazón y de verdad quiera seguir a Jesús en su vida, que haga las cosas como Jesús lo diga. ¿Por qué? Porque Él es la puerta. Él es la puerta para llegar al Padre. Él es el camino, o sea, yo piso sus pisadas y puedo llegar al Padre. Pero de resto no lo voy a hacer. De ninguna manera si yo no lo sigo a Él, porque Él es la palabra de Dios encarnada. O sea, lo que Él me diga a través de su palabra es una ley para mí. Y si yo amo a mi Padre, yo lo obedeceré. Si no, es lógico, será rebeldía y estará en contra de Dios. Y por tanto, ese llamado lo tienes tú. Ese llamado lo tienes para empezar en tu propio hogar, a ser ese mensajero, porque tú ya tienes un llamado de Dios precioso para tu vida. Tú ya tienes un llamado hermoso para que realmente empieces a comportarte como ese hijo predilecto, como ese hijo amado de Dios. El Espíritu de Dios está en ti. El Espíritu Santo está en tu corazón para que empieces allí en tu casa a llevar a la prudencia de los santos al rebelde, porque eso también está escrito en Zacarías capítulo 4. Llevar a los rebeldes a la prudencia de los santos. Entonces, bendito sea el Señor, porque sé que hoy nos está confirmando que tú tienes un llamado, que tenemos un llamado, y si tenemos ese llamado, Él siempre te va a estar buscando. Siempre te va a estar buscando. Hablaba de la obra de María Valtorta empezando esta charla, y cómo Mauricio allí en Argentina, pues con sus amigos, han llevado ya por 3-4 años solamente 200 capítulos, de unos 650 capítulos que todavía faltan unos 400 capítulos más o menos. Y él ha sido persistente, y él en algún momento que hablábamos me decía, tal vez Dios me trajo a la vida y como una misión mía poder llevar este ministerio. Y esa obra ha sido de tanta transformación para muchas personas. Y le ha fascinado muchísimo a muchas personas más porque se han encontrado con un Jesús vivo, un Jesús más cercano, un Jesús de tú a tú, maravilloso, nuestro Señor Jesucristo precioso. Entonces, eso les digo, ustedes tienen un llamado. El Señor los va a escoger en lo que menos ustedes se imaginan, en lo que menos ustedes creen. Solamente es dispón tu corazón para servir y el resto déjalo que Él actúe, porque Él sabe cómo hace sus cosas. Y tú ya estás formado, no dudes de ello. Tú ya sabes hacer las cosas. No te preocupes, es que no sé orar. No sé orar, es que no sé hablar. ¿El Espíritu Santo habla por ti? ¿No que eso lo dice la palabra? Que Él habla, Él te recuerda, Él ora por ti. ¿Se dan cuenta la importancia del Espíritu Santo para un misionero? El misionero requiere de la presencia del Espíritu de Dios en su vida, porque Él es el que habla, el que predica, el que da la fuerza, el que coloca todo. Nuestra Madre María nos ayuda, porque ella es intercesora, y para los que creemos profundamente en ella,
Dios nos la regala, nuestro Jesús nos la regala para que nosotros vayamos formando ese corazón de misioneros, llevar la buena noticia, llevar el mensaje, ser los abanderados, ser los heraldos, esa palabra como la repito constantemente, ser los escuderos de nuestro Señor Jesucristo. Por tanto, no le sigas creyendo al mal, no le sigas aceptando sus propuestas de miedo, de soledad, de angustia. No le sigas aceptando lo que Él dice en tu casa. No sigas viendo las circunstancias del mundo. Las ves cuando no estás, Dios no está encarnado en ti. Cuando Dios no está en ti, entonces, ¿quién está? Si no está Dios, entonces ¿quién está? Díganme pues, resolvamos matemática espiritual pura. Si Dios no está en ti, ¿quién está en ti entonces? Si el Espíritu de Dios no está sobre ti, entonces ¿quién está sobre ti? ¿Quién está sobre ti? ¿Quién está dominando tu vida? ¿Quién está mandando en tu vida si el Espíritu de Dios no está sobre ti? Si te llevó a anunciar el año agradable del Señor, si te llevó a darle la libertad a los presos del miedo, a los presos de la soledad, el año de libertad, ¿ese año cuándo va a ser? ¿Cuándo va a ser ese año? ¿Hace 2500 años cuando Él estuvo? ¿O ese año agradable del Señor es ahora? Solamente tú lo determinas porque Él no exige, sino que Él seduce, Él atrae con amor, porque Él no fuerza las cosas. Entonces tú tienes un llamado. Te lo estoy diciendo de muchas maneras, con mi esposa de igual manera. Tienes un llamado precioso a hacer esa obra majestuosa de nuestro Padre Dios. Te invito a que leas Isaías capítulo 61. Lee que son promesas maravillosas para tu vida. Asúmelas para ti. Tómalas para tu vida, porque Él ya te escogió como escogió a ese seguidor de Moisés cuando le dijo que esfuérzate y sé valiente. Allí en Josué, no temas ni desmayes. Josué capítulo 1. No temas ni desmayes, pero es que soy un niño, pero es que yo no sé, igual que le pasó a Moisés, igual que le pasó allí a ese hombre, a Gedeón, que derrotó a un ejército de más de 130,000 hombres con solamente 300 hombres. Y decía, pero es que yo no puedo, yo soy muy pequeño, yo no sé hablar, yo no sé orar. Moisés decía eso, pero ¿cómo voy a combatir a los egipcios si es que yo no sé hablar? ¿Cómo voy a combatir? Y le puso como 4 o 5 peros, más de 6 peros le puso. Y mi papá Dios le decía, mira, te entrego esto, te entrego esto, te entrego esto, te entrego esto, para que fuera. Y mira todo lo que se dio. ¿Sí ves? Lo único que no alcanzó Moisés fue a pisar la tierra prometida. No la alcanzó a pisar. ¿Y por qué? Porque él cumplió una promesa, no cumplió algo que el Señor le había mandado. Entonces, tú tienes un llamado, Moniquita. ¿Tú tuviste un llamado o no tuviste un llamado, Moni? Sí, ahí yo creo que tuvimos un llamado. ¿Pero tú lo creíste? Inicialmente uno no cree. ¿Por qué uno no cree? Porque uno se siente indigno, porque uno siente que no sabe hablar, que no sabe muchas cosas, que en pocas palabras como que uno no le da el valor suficiente a las situaciones que Dios permite que uno viva para salir del hoyo, del fango. Pero Moni, tú lo pediste por mucho tiempo. Tú le pediste ser misionera, llevar su palabra, cantabas, llorabas, orabas, pidiendo siempre eso. ¿Y cuando te tocó, qué pasó? No, es que uno no lo cree que llega el tiempo. Esa es la situación, uno no cree. O sea, como han pasado tantas cosas, uno no cree que es el momento justo. Pero bueno, Dios sigue trabajando en uno, Dios sigue hasta que realmente uno cree las promesas ya cumplidas. Entonces, y creo que es parte de que también, o sea, a pesar de que tú ya estás trabajando en la obra, el Señor sigue trabajando en ti. Porque esa es una realidad, o sea, no somos personas terminadas, no somos perfectas. El Señor sigue trabajando en nosotros a la medida que vamos haciendo la obra. Él no espera que tú te vuelvas un tratado espiritual, o sea, un libro, un
un libro pues así de esos grandes bestsellers de todo el conocimiento espiritual, no. El Señor, en la medida en que tú vas trabajando la parte espiritual, vas ganando batallas, es en esa medida que el Señor te va usando. Y asimismo sigue trabajando en ti para que sigas superando, para que sigas creciendo, pero también para que sigas compartiendo. No, y sobre todo que en ocasiones, ¿sabes? Nosotros no creemos que el Señor ya nos ha llamado y nos utiliza para cosas muy pequeñitas. Y te aseguro, mira, se lo decimos a ustedes que están escuchando, por experiencia propia, que uno no se imagina hasta dónde lo lleva el Señor. Uno no se lo imagina, pero uno lo va formando de a poquitos. Uno tiene que ser uno constante. Lo que haya en tu corazón, lo que tú anheles en tu corazón, mira, tarde que temprano eso se te va a dar, y de una manera que tú ni siquiera calculas, ni siquiera ves. Cuando estábamos en Baja California, Moni, en Ciudad de Cabo, ¿era que estábamos? En Baja California, en México, en Los Cabos. A mí me sorprendió mucho Cabo San Lucas. Cuando yo me quedaba mirando ese panorama tan hermoso, en mi vida, nunca me imaginé estar allí. Y yo siempre pensaba que eso era muy diferente cuando yo estuve, porque yo me lo imaginaba y soñaba de una manera muy diferente. Y yo nunca en el colegio, en la universidad, en mi trabajo, nunca me imaginé que íbamos a estar dictando charlas a una comunidad tan humilde, franciscana, tan linda, pero tan linda, allí en Cabo San Lucas. Fue muy hermoso, el Señor se manifestó de una manera muy linda, una comunidad franciscana lindísima, y estuvimos allí dictando charlas. Y el Señor nos ha llevado a muchos sitios que nunca en mi vida habíamos pensado. Y nos va a seguir llevando posiblemente. Y esto se los cuento porque también lo que tú tenías en tu corazón y lo que tú anhelas en tu corazón, ese anhelo que tienes en tu ser, cuando tú ya pones la primera piedrita, el Señor va construyendo el edificio. Pero Él quiere que tú realmente demuestres en tu corazón que estás interesado, porque Él no fuerza a nadie, Él no obliga a nadie. Si tú quieres algo, el Señor lo empieza a obrar y lo va a hacer obra, pero para eso tienes tú que ser esforzado y valiente. Tú decías, ¿cuándo yo saldré a los diferentes países a evangelizar? Imagínate mis hermanos, mis amigos que nos invitaron a Argentina a hacer esas obras de María Valtorta a los radioteatros. Ya saliste de tu casa y estás a nivel internacional evangelizando a través de una voz nomás. Estás llevando esa buena noticia a muchas personas. Tú no sabes el Señor cómo te va a utilizar ni cómo te está escogiendo, pero para eso tienes que ser un esforzado y valiente. Tienes que realmente tener ese temple de saber que tienes un llamado para el Señor, que el Señor ya te escogió a ti para esa buena obra de Él, para ese gran mandato, para esa gran comisión. Tú me podrías leer, Moni, cuando el Señor sube a los cielos y lo que le dice a los discípulos, porque es muy hermoso, es la gran comisión, el gran mandato. Y para ese gran mandato tienes que tener al Espíritu Santo, encarnarte en Jesús, para que ese Espíritu Santo maravilloso se haga vida en ti. Porque esa gran comisión es para ti. No solamente fueron para los 12 discípulos, 11, porque ahí estaban los 11 nomás, pero porque el Judas se colgó y traicionó a nuestro Señor Jesucristo. Pero realmente mi Señor te manda a ti para que realmente puedas tú ser ese mensajero y ese abanderado de la buena noticia. Mateo 28, versículos 17 hasta terminar. Dice: y cuando vieron a Jesús lo adoraron, aunque algunos dudaban. 18. Jesús se acercó a ellos y les dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enséñenles a obedecer
todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. O sea que Él va a estar con nosotros. Y nos dio las herramientas, como les decía, a través de los milagros lindos. Y eso también cuando los mandó los discípulos de 2 en 2. En nuestra comunidad hacemos generalmente siempre el rosario, muy meditado, y Dios nos colocaba en mi corazón para mandar a nuestros hermanitos que van haciendo el rosario de 2 en 2, para que ellos compartan, lean, estudien, para que ellos oren por sí mismos, para que ellos estén pendientes, porque también dijo el Señor que nos mandaba de 2 en 2, ¿para qué? Porque si uno se caía, el otro lo levantaba, si uno se enfriaba, el otro lo calentaba, porque cordel de triple lazo no se rompe fácilmente, o sea que nuestro Señor siempre va a estar con nosotros hasta el final de los tiempos. No dudes, porque si Él lo dijo, es verdad, sino que el mal siempre va a decir, eso es mentira, como se lo dijo a Eva allí cuando estaba siendo seducida por el mal. Es mentira lo que dice Dios. Él lo dijo. Eva le dijo, es verdad que vamos a morir. Y el demonio le dijo, es mentira, no vas a morir. O sea que va a negar siempre la palabra. Si hoy te la estamos leyendo, es porque Dios te está inquietando tu corazón hoy para que ya dejes de tener ese miedo. Te levantes, te esfuerces. No hagas las cosas simplemente a medias, sino que hazlas, llévalas hasta el final, así todo el mundo te diga que no. Llévalas hasta el final, no tengas miedo. Así las cosas estén que se derrumban. Así tu familia esté vuelta a nada, no tengas miedo. Levántate, levántate. No sigas simplemente adormeciendo esa enfermedad. Porque el Señor te libera, si quieres, automáticamente ahorita en el nombre de Él, te libera ya de esa situación que estás vivenciando, de esa soledad, de esa angustia, de ese desespero, de esa yo no valgo para nada, te libera ya. Porque Él lo único que quiere es que tú te levantes y creas en esa palabra, porque tú tienes un llamado. Tú estás llamado a llevar la buena noticia, a anunciar el año agradable del Señor, a sanar a tantos corazones maltrechos, a liberar a tantos cautivos por Satanás. Porque cuando tú le das esa buena noticia, ellos van a empezar a buscar, dame lo que tú tienes, como la samaritana. Muéstranos dónde está ese hombre que te habló de ti. Muéstranos, llévanos. Porque eso es lo que realmente el Señor quiere. Por tanto, no nos comportemos porque es como esos 9 leprosos que fueron sanados por el Señor, escucharon la buena noticia, fueron sanados y simplemente voltearon la espalda y se fueron ingratos. Y no fueron realmente como el último que sí se devolvió, dijo, aquí estoy para servirte. Aquí estoy para servirte. Entonces qué hermoso decirle al Señor, llama, habla, Señor, que tu siervo escucha, como lo dijo Isaías. Habla, Señor, que tu siervo escucha. ¿Qué te pareció este tema, mi amor? Súper espectacular. Y sobre todo porque pues esta gran comisión precisamente confirma lo que se está diciendo de cómo es de importante que estemos con Jesús, que hagamos a las personas discípulas de Jesús, discípulas. O sea, tienen que aprender del Señor, que además de eso hay que enseñarles a obedecer todo lo que Él nos manda. Imagínate, dice, y enséñenles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. O sea, el mismo Señor está diciendo algo que es una verdad. El Señor nos dice, está con nosotros, pero no estamos creyendo que Él está con nosotros. Es tiempo ya de creerle. El que siga a Jesús tendrá las bendiciones. Este es el tiempo de la batalla espiritual. La batalla espiritual es, o tú eres en el espíritu o tú eres en la carne. Y si tú eres en la carne, pues ya sabes cuál es el camino, ya sabes la respuesta, qué es lo que vas a obtener. Pero si tú eres del espíritu, realmente tienes que formarte en el espíritu para alcanzar esas bendiciones. O sea, las bendiciones es estar con Dios, porque las bendiciones de la tierra, no te preocupes. El buscar las bendiciones de Dios traerán las bendiciones de la tierra. Y las bendiciones de Dios es que tu familia y tú sean salvos. Tú y tu familia deben ser salvos.
Y eso es lo que nos debe preocupar, que si me ama y no me ama, no me debe preocupar eso, me debe preocupar es que sea salvo. Por eso, Moni, ya para terminar, Moni, dice, ya complementando lo que tú dices, no podemos estar buscando, todos tienen miedo de morir, pero nadie tiene miedo a la salvación, Moni, y no buscan la salvación, solamente buscan el no morir. Y aquí no es el miedo a la muerte, sino el miedo a la salvación. ¿Será que me condeno a ser salvos o realmente me salvo? Para hacer tener esa gran comisión, como decía Juan, como decía Pablo, de lo que tengo te doy. Y ellos, ¿qué hacían? Doy testimonio que Dios hizo esta obra en mí. Yo testifico que Él vive porque Él actúa en mí. Entonces, si estas palabras no llegan a tu corazón, bendito sea mi Dios. Hay muchas cosas que todavía estás allí patinando. Pero ¿cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo, Señor, me hablas? ¿Hasta cuándo, Señor, yo puedo escuchar tu voz? Si es que yo cada vez que oro, tú como que no me quieres sacar de este problema. Tú como que le hablas a otro y a mí no. ¿De qué forma quiere que el Señor te hable? ¿De qué manera quieres que el Señor te hable? Si ya te está diciendo, te escogí a ti, porque tú eres mi enviado. Tú vas a llevar esa buena noticia. Entonces no le tengamos miedo al Señor, Moniquita. Oramos, por favor, mi amor preciosa del cielo, para que este momento sea de mucha bendición para el Señor y podamos sentir la presencia viva de nuestro Padre Dios. Bueno, Padre, gracias te damos, Señor, por las bendiciones que recibimos a diario y que a veces ni nos damos cuenta. Empezando desde esta mañana, el amanecer, el transcurso del día, el alimento, el vestido, el techo, el compartir con nuestra familia, la cual a veces ni siquiera agradecemos por estar en discusiones con ella, el compartir que tenemos talentos y a veces estamos renegando de ella, el tampoco valorar nuestro trabajo porque a veces decimos no, es que me pagan muy poco o es que no me entienden, no me dejan hacer lo que quieran o es que me están buscando la forma de sacarme del trabajo, etc. No, gracias a Dios tenemos un trabajo y a través de ese trabajo, Señor, tú nos das la provisión que necesitamos y más para estos tiempos, Señor. Gracias porque nos tienes ahí es precisamente para usarnos, Señor, para usarnos. No por lo que nosotros sepamos de conocimiento humano, sino porque lo que tú nos das, Señor, deberíamos darlo a nuestros compañeros, a nuestra familia y a las personas con quien nos rodeamos. Señor, por eso mismo, Padre, porque no nos hemos dado cuenta de que nos has puesto al lado de personas que no te conocen, es para que podamos hablar de ti. Perdónanos, Padre. Perdónanos porque realmente no tenemos esa pasión por ti. Y si no tenemos esa pasión por ti es porque no te conocemos aún. No te conocemos a ti, no conocemos la obra de redención que hizo nuestro Señor Jesucristo por nosotros y tampoco reconocemos a tu Espíritu Santo, Señor. Perdónanos, Padre Santo, porque seguimos sumergidos en las cosas del mundo, no sumergidos en tu Espíritu. Dice Mateo 28, que las bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y qué significa bautizar? Es sumergir a las personas en tu presencia, en la presencia de nuestro Señor Jesucristo y del Espíritu Santo. Pero no estamos haciendo eso, ni siquiera nosotros vivimos sumergidos, o sea, no estamos totalmente rodeados de tu presencia, no estamos rodeados de la presencia de nuestro Señor Jesucristo ni de nuestro Espíritu Santo. Perdónanos, Padre, perdónanos porque aún nos falta entendimiento, aún nos falta realmente comprender tu palabra. Porque no hemos pedido la presencia de tu Espíritu Santo para que venga a nuestras vidas y nos enseñe quién eres tú y quién es tu Hijo amado. Perdónanos, Espíritu Santo, porque siendo tú el que nos puede dar la clave de lo que es la vida espiritual, te tenemos olvidado.
te tenemos en desconocimiento. Ni siquiera te oramos a ti, ni siquiera hablamos contigo. Y nuestro Señor Jesucristo dijo que Él debía irse para que tú vinieras, que tú ibas a ser nuestro consolador, nuestro defensor, nuestro maestro, nuestro guía, nuestro orientador, quien nos iba a recordar todo lo que Él había dicho, quien nos enseñaría lo que el Padre estaba hablando y quería de nosotros, que eras el amigo que nos enviaba en reemplazo de Él y que todo el tiempo podríamos contar contigo. Pero sabes, Espíritu Santo, no lo tenemos presente. No sabemos que es contigo con quien tenemos que hablar. No sabemos que es a ti a quien tenemos que recurrir para consolarnos. No sabemos, no hemos recurrido a ti para poder hablar cuando nos sentimos en soledad y darnos cuenta que tú sí estás acompañándonos todo el tiempo. No nos recurrimos a ti cuando tenemos temor y eres tú el que viene con tu fortaleza y tu poder a quitarnos todo temor, Señor. No nos damos cuenta que en las tristezas, Señor, Espíritu Santo, tú eres quien viene a consolarnos y a darnos ese abrazo que nos levanta y nos da fortaleza. Perdónanos, Espíritu Santo. Perdónanos porque no te hemos reconocido, porque no te hemos dado ese privilegio de que tú seas el que venga a nuestra vida y nos acompañes en todo tiempo, de poderte escuchar, de poderte sentir, de poderte hablar, de poder estar siempre junto a ti, Espíritu Santo. Estás en el mundo, pero eres la persona más olvidada por nosotros, porque no te damos la importancia. Y si no te damos la importancia, Espíritu Santo, ¿cómo esperamos recibir las bendiciones si estamos buscando precisamente donde otras personas, donde otros vecinos, en otras circunstancias del mundo, pero no te buscamos a ti, que eres el que tiene la llave de todas las bendiciones, de todo el poder y de todos los triunfos? Perdónanos, Espíritu Santo. Hoy te pedimos tu presencia en nuestra vida. Hoy te pedimos que de verdad te podamos conocer, que de verdad nos sea revelado, Espíritu Santo, tu presencia para nuestras vidas, Señor. Que se nos revele qué significa tu presencia en nuestras vidas, Espíritu Santo. Te necesitamos, porque tú eres quien vino a quedarse con nosotros cuando nuestro Jesús subió a los cielos. Espíritu Santo, te necesitamos porque tú eres nuestro amigo, nuestro consolador. Te necesitamos porque tú eres el que nos dará el poder, Señor. Espíritu Santo, te necesitamos porque solo por ti, Señor, podemos dar testimonio de lo que Jesús ha hecho en nuestras vidas y de lo que el Padre nos ama a nosotros. Espíritu Santo, ven a nosotros. Enséñanos de ti. Enséñanos de ti, necesitamos conocerte, necesitamos que llenes nuestra vida, nuestro entendimiento, que llenes todo lo que nosotros somos. Espíritu Santo, ven y sé nuestro amigo, nuestro consolador, nuestro defensor, nuestro abogado, nuestro maestro, nuestro recordador de todo, Señor. Espíritu Santo, ven a nuestras vidas porque te necesitamos, Señor. Te lo pedimos, te pedimos, Padre eterno, danos la posibilidad de que tu Espíritu Santo esté con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado, Padre eterno. Que ese espíritu de amor que tú tienes por nosotros venga a gobernar nuestras vidas y a ser nuestro maestro para que sepamos vivir en esta tierra y podamos alcanzar, Señor, ese camino, o sea, encontrar el camino que nos llega hasta ti. Eso quiere decir que tu Espíritu Santo nos lleve a ese camino que es Jesús, que nos revele a ese Jesús para poder caminar y llegar hasta ti. Gracias, Señor. Gracias, Padre eterno. Gracias porque sabemos que tu palabra lo dice. Que tú, si te pedimos la presencia del Espíritu Santo, con mayor gusto nos darás esa presencia. Señor,
te pedimos la presencia de tu Espíritu Santo en nuestras vidas. Danos tu espíritu de amor. Te lo pedimos, Padre eterno, en el nombre poderoso de tu amado Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y amén.